Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a tener el gusto de impartirles esta sesión de repaso sobre algunos de los temas y aprendizajes más importantes del idioma inglés que, como ustedes saben, forman parte de nuestro curso. Estos temas les van a ayudar mucho para que ustedes los puedan desarrollar, puedan tener una sesión o varias sesiones de nivelación en las que a través de este tutorial, pero también algunas actividades extras que yo les voy a asignar, ustedes puedan practicar sobre estos temas, recordar un poquito de lo que ya hemos visto en clase y de esta manera pues lograr un aprendizaje significativo para que ahora que nos incorporemos a las clases presenciales pues ustedes puedan tener el conocimiento necesario para seguir mejorando su aprendizaje de una segunda idioma, que en este caso es el idioma inglés, que sabemos que es tan importante hoy en día, y continuar con sus niveles y sesiones de aprendizaje. Muy bien, pues vamos a comenzar. El primer tema que vamos a estar viendo es el tema de futuro. Este va a ser un tema muy importante ya que durante los primeros dos niveles que ustedes han cursado vimos el presente simple, el pasado simple, presente continuo, pasado continuo y ahora pues procede a empezar a ver el uso del futuro. Este tema es muy importante chicos porque nos va a permitir justamente hablar de acciones que vamos a realizar en el futuro, en un tiempo que todavía no llega pero que está por venir. En inglés tenemos diferentes estructuras o modos de hablar del futuro. Ustedes van a estar viendo aquí en el videíto algunas imágenes que les van a ayudar a identificar estas estructuras de las que yo les estoy hablando. Y en principio de cuentas vamos a tener el auxiliar will. Este auxiliar va a ser de suma importancia, pues nos va a ayudar a hablar de predicciones y de cosas que van a pasar en el futuro. Como yo les he comentado en clase, bueno, en este caso ustedes chicos de tercer nivel van a empezar a ver estas estructuras, pero nosotros vamos a tener varios auxiliares que nos van a permitir hablar de futuro en inglés. El primero de ellos va a ser will. Este auxiliar nos ayuda, como les acabo de comentar, a hablar de predicciones o de cosas que van a suceder en un tiempo futuro. Pero también tenemos el auxiliar o la estructura be going to, que más que un auxiliar podríamos decir que es una estructura. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos will es porque este evento en el futuro del que estamos hablando tiene una gran posibilidad de llevarse a cabo. Es prácticamente seguro que se va a llevar a cabo y este se usa para predicciones pero también para planes fijados. En inglés le llamamos fixated plans. Planes que ya están muy determinados porque las condiciones del presente o incluso del pasado nos permiten hablar de que esto se va a estar llevando a cabo de este modo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queramos establecer o hablar esta estructura, ¿cómo la vamos a conformar? Tenemos que partir del uso del personal pronoun o el pronombre personal, el famoso Pepe del que yo siempre les he hablado. Este pronombre personal es la persona de la que me estoy refiriendo. Posteriormente tengo que hacer uso del auxiliar. ¿Cuál va a ser el auxiliar en este caso? Pues estamos remitiendo o estamos hablando de que vamos a utilizar will. Después se escuchan un poco de ruidos porque está lloviendo, ¿ok? Vamos a ocupar el verbo to be, o en este caso el auxiliar del verbo ser o estar, que ustedes en este punto ya deben de saber de sobremanera porque es muy importante. El verbo ser o estar, recuerden que en inglés se expresa con el verbo be o con la palabra to be, ¿ok? En infinitivo. Posteriormente vamos a ocupar un complemento. ¿Qué es el complemento? Lo que antes conocíamos como el predicado de la oración, ahora va a ser el resto de la oración que nos va a permitir dar información adicional sobre nuestro sujeto o sobre el evento. Aquí cabe destacar que es muy importante tomar en consideración que cuando nosotros estamos hablando de futuro y de pasado también ocurre, que muy seguramente en el complemento vamos a tener algún marcador de tiempo. El marcador de tiempo va a ser aquella fecha que se nos indica en la que se va a realizar la acción. Llámese el próximo martes, el día de mañana, en unas horas, el próximo mes. Es muy importante que partamos o que entendamos muy bien que el futuro involucra todo aquello que va a suceder en un momento posterior. Llámese incluso una hora después, yo ya estoy hablando de futuro. El día de mañana ya es futuro, el próximo mes ya es futuro, la próxima semana ya es futuro. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración. ¿Qué pasa cuando yo quiero estructurar una oración de manera negativa? Lo primero que tengo que considerar es que voy a estar incorporando la negación. Recuerden que la negación en inglés se expresa con la palabra not, de manera que tu oración va a partir de un personal pronoun, pronombre personal, seguido de tu auxiliar, que en este caso sería el verbo will, no se les vaya a olvidar, seguido de tu negación, que en este caso va a ser la palabra not. Por ejemplo, he will not, él no será, y después tendríamos que tener el verbo to be. He will not be
El no será, para que tengamos ese verbo de ser o estar, en futuro será. Y el complemento, a good doctor. Él no será un buen doctor. He, pronombre, will, auxiliar, not, la negación, be, el verbo to be, que en este caso el verbo to be, cuando hablamos del auxiliar will, puede ser sustituido por cualquier otro verbo, por el verbo hacer, por el verbo comer, por el verbo comprar. Por ejemplo, si yo quiero decir él no trabajará mañana, o ahora cambiemos de pronombre, ella no trabajará mañana. She will not work, el verbo se coloca en su forma de base para que nosotros podamos elaborar el futuro. Ya este auxiliar, al colocarlo tú, te está indicando que tu acción se va a llevar a cabo en futuro. Por eso es que el verbo no sufre modificación más que a través del auxiliar. Y después del verbo work, entonces, ¿cuándo dijimos que no trabajará esta chica? Mañana, que se expresa por la palabra tomorrow. Tomorrow va a ser tu marcador de tiempo, pero al mismo tiempo también va a ser el complemento de tu oración. ¿Nos vamos entendiendo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo deseo hacer una oración de carácter interrogativo? Las oraciones de carácter interrogativo, recuerden ustedes que son aquellas que precisamente hacen una pregunta, que van a preguntar algo, que interrogan algo, que buscan obtener alguna información. Aquí sí vamos a tener un cambio importante en la estructura. ¿Cuál va a ser este? Que en lugar de comenzar por nuestro pronombre personal, yo voy a necesitar comenzar por el auxiliar, que en este caso es el verbo will. Supongamos de que tenemos la misma oración y ahora yo quiero preguntar, ¿ella trabajará el día de mañana? Entonces yo parto de mi auxiliar. Will, pronombre personal, she, verbo en su forma base, work, will she work. Complemento, tomorrow, will she work tomorrow? ¿Trabajará ella mañana? Debo colocar, muy importante, el question mark o el signo de interrogación. Si yo no coloco este signo de interrogación, mi oración no va a estar completa, no va a ser de carácter interrogativo, no va a estar preguntando, ¿ok? Entonces yo coloco mi question mark y procedo a dar la respuesta. Como les he comentado en clase cuando hemos visto otras estructuras con oraciones interrogativas, es muy importante que tú coloques las respuestas, tanto la posibilidad de una respuesta afirmativa como la posibilidad de una respuesta negativa. ¿Para qué? Para que tú puedas ir aprendiendo justamente cuáles son las dos alternativas de pregunta que tú vas a tener. De modo que si la respuesta es que ella sí trabajará mañana, tú colocarías yes, seguido de una coma, she will, seguido de tu auxiliar, work tomorrow. She will work tomorrow. O puedes colocar simplemente yes, she will. Yes, she will. Sí, sí lo hará. Sí trabajará. No, no trabajará. No, she will not. Ella no trabajará. Pero, muy importante esta anotación que te voy a hablar a continuación, tenemos que hacer la anotación de que la negación junto con tu auxiliar, es decir, tu will con tu negación que se expresa con la palabra not en inglés, se puede contraer. Contraer significa que en lugar de tener dos palabras, tú vas a formar una sola. Will not va a quedar como won't. Se coloca W-O-N apóstrofe o apóstrofe seguido de la letra T. Won't. Esto ya significa no lo hará, no trabajará, no comerá, no comprará, no irá. ¿Ok? Muy importante esta estructura para el uso del auxiliar will. ¿Qué pasa ahora entonces con el uso de la estructura de be going to? Pon mucha atención. Okay, dear students, let's continue with the structure of be going to. Vamos a continuar ahora con esa estructura de be going to. ¿Qué sucede? También es una alternativa que nos va a permitir hablar justamente de efecto futuro, de acciones que se van a llevar a cabo en futuro. A diferencia de will, be going to se refiere más a actividades que se realizan a corto plazo. Por ejemplo, si yo digo voy a ir al cine mañana, I am going to the movies tomorrow. Voy a cenar con mis amigos el viernes. I am going to have dinner with my friends on Friday. Cositas que son un poquito más próximas hacia el presente que nosotros estamos viviendo, pero también se puede utilizar desde luego para hablar de acciones a futuro a más largo plazo. Cualquiera de las dos pueden ser utilizadas en los dos contextos. Simplemente en el idioma inglés a veces una va a funcionar de manera más certera que otra, o va a ser preferible que utilices be going to en lugar de will, y en otras will en lugar de be going to. Esto es totalmente dependiendo del contexto de tu oración, pero ambas van a hablar del futuro.
A diferencia de will, be going to es más una estructura que un auxiliar, porque en este caso no tenemos un auxiliar como tal. El be va a ser el uso del verbo to be, que nosotros ya conocemos como am, is, are. Ese es el verbo to be, ¿cierto? ¿Cómo vamos a construir estas oraciones? Vamos a partir de un pronombre personal para la forma afirmativa. He, y luego sigue el verbo to be, que recuerda que tienes tres auxiliares. Am, is, are. En este caso, si yo utilizo he, tengo que forzosamente remitirme al auxiliar que le corresponde a ese pronombre, que sería he is. He is going to, y supongamos que el verbo sería viajar. He is going to travel to Monterrey tomorrow. Él va a viajar a Monterrey el día de mañana. He is going to. Recuerda, esos dos no se pueden separar. Going to no se puede separar. Y después vas a colocar un verbo, que es el verbo de acción, en su forma base. He is going to travel, que en este caso es el verbo viajar, to Monterrey tomorrow morning. Por ejemplo, el día de mañana en la mañana, si queremos ser todavía más específicos. ¿Qué pasa ahora si yo deseo hacer esa misma oración, pero de manera negativa? Es decir, yo ahora quiero decir que él no va a viajar a Monterrey el día de mañana temprano. Bien, yo tendría que decir he, pronombre personal, is, el auxiliar de verbo to be, la negación, que recuerda que se expresa con la palabra not. He is not. Y después viene mi estructura. Going to. Esa no se mueve, esa no cambia, se coloca de tal manera. He is not going to. ¿Cuál era el verbo de acción? ¿Qué es lo que él no va a realizar mañana? Viajar, ¿cierto? He is not going to travel tomorrow morning. El día de mañana en la mañana, y ese es mi complemento. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera podemos establecer una oración negativa, pero recuerda lo que te acabo de comentar con el uso de will y la negación que es not. Se pueden contraer. Cada que tú tengas un auxiliar en inglés, lo puedes contraer junto con una negación. De esta manera, si tú tienes is y tienes la negación que es not, isn't. Si tienes am con la negación que es not, es el único que no se puede contraer. Pero si tienes are, el verbo are, con tu negación que es not, lo puedes contraer y te queda aren't. ¿Ok? De esta manera puedes realizar tus oraciones negativas. ¿Qué pasa ahora si yo quiero realizar una pregunta y preguntarme si él va a viajar a Monterrey mañana en la mañana? Check it out. Pon atención cómo lo vas a hacer. Vas a preguntar empezando con tu verbo to be. Is, porque es el auxiliar que le corresponde a tu pronombre he, porque es el pronombre personal para masculino tercera persona, is he, tu estructura, going to, tu verbo de acción, travel, complemento, to Monterrey on Monterrey tomorrow morning. Is he going to travel to Monterrey tomorrow morning? ¿Va a viajar él a Monterrey mañana por la mañana? Ahora vamos a brindar las respuestas, que recuerda que se puede hacer tanto la forma afirmativa como la forma negativa. Yes, he's going to. No, he isn't going to. ¿Ok? O puedes decir simplemente yes, he is. No, he is not. O he isn't, que en este caso es la contracción. Yo te recomiendo mucho que sí pongas tu going to para que realmente expreses que estás hablando de un auxiliar en futuro. ¿Ok? Esto va a ser muy importante. Ahora bien, yo te estoy presentando aquí unos charts o unas imágenes para que tú te des cuenta de los usos y te estoy refiriendo a la parte de la estructura. Principalmente nosotros en nuestro curso nos vamos a enfocar en el uso de will y en el uso de going to para hablar del futuro. No obstante, te quiero comentar que también puedes utilizar el presente simple, el presente continuo, incluso algunos modales como may o might para referirte al futuro. No obstante, en esta ocasión no vamos a estar hablando de eso para fines de que tú no te me vayas a confundir. Tienes que centrarte muy bien en la estructura de will y en la estructura de going to para que ya comiences a practicar esta parte tan importante y podamos darle ese reforzamiento necesario a nuestras estructuras para hablar del futuro. ¿Ok? Espero que este pequeño video te haya servido, te sea de gran utilidad para que continúes con tu proceso de aprendizaje. Va a haber acompañando a este video dos actividades que tú vas a poder realizar. Son unas worksheets, son ejercicios muy sencillos que vas a poder realizar que seguramente te serán de gran uso. Espero que te haya servido este video. No se te olvide, dale like, compártelo y nos vemos muy pronto en clase. See you next class. Bye you guys.